Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que parece sacada de un cuento de hadas moderno, una historia de sueños cumplidos, de estrellato y de una conexión que capturó la atención de millones. Hablaremos de dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo de las telenovelas y más allá, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que dos personas, dos talentos brillantes, terminan no solo compartiendo pantalla, sino también una química tan palpable que el público entero suspira? Prepárense porque vamos a desgranar cómo sus sueños, de maneras muy distintas, parecían estar destinados a entrelazarse y hacerse realidad, juntos. Y antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras fascinantes historias. Imaginen esto, dos jóvenes, cada uno con su propia trayectoria, con sus propias aspiraciones. Por un lado, tenemos a Can Yaman, un nombre que irrumpió en la escena turca como un huracán. Antes de convertirse en el ícono que es hoy, Can tuvo un camino menos directo hacia la actuación. Se graduó en Derecho, sí, Derecho. Y por un tiempo se dedicó a ejercer. Pero la chispa de la actuación, esa necesidad de contar historias y de conectar con el público, era demasiado fuerte para ignorarla. Trabajó duro, tomó clases, se formó y poco a poco empezó a hacerse notar. Sus primeros papeles fueron construyendo esa base sólida, y con cada proyecto, su carisma y su talento para la comedia y el drama se hacían más evidentes. Podemos decir que su sueño de ser actor se fue forjando a fuego lento con determinación y sin rendirse ante las convenciones. Su paso por la Facultad de Derecho le otorgó una disciplina y una inteligencia analítica que, curiosamente, terminaron aplicándose a la complejidad de la interpretación y la gestión de su carrera. No fue un camino de rosas, hubo audiciones, rechazos y momentos de duda, pero la perseverancia de Can fue fundamental. Desde sus roles más pequeños hasta los protagónicos que lo catapultaron, cada paso fue un ladrillo en la construcción de su propio imperio en la actuación. Su físico imponente y su capacidad para transmitir emociones con solo una mirada rápidamente lo convirtieron en un objeto de deseo para el público, y su habilidad para la comedia romántica demostró ser un arma poderosa. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, una artista que desde muy joven mostró una inclinación por las artes escénicas y la danza. Ella sí que parecía nacer con el talento de las artes en su ADN. Su camino fue quizás más predecible, pero no por ello menos admirable. Comenzó su carrera en el mundo del espectáculo participando en producciones musicales y programas de televisión. Su belleza, su energía y su expresividad la catapultaron rápidamente. Tuvo la suerte o quizás la inteligencia de saber captar las oportunidades, de participar en series que la expusieron a un público más amplio. Su sueño de ser una actriz reconocida, de dejar su huella en la televisión, también se fue materializando paso a paso, con dedicación y una autenticidad que la hizo conectar de inmediato con la audiencia. Desde sus inicios como bailarina, Demet trajo consigo una gracia y una presencia escénica que la distinguieron. Aprendió a manejar la cámara, a modular su voz y a transmitir las emociones más sutiles de sus personajes. Su constancia y su capacidad para reinventarse la llevaron a ser reconocida no solo por su belleza, sino también por su talento actoral, demostrando que podía pasar de la comedia ligera a roles más profundos con una naturalidad pasmosa. Ahora, ¿cómo se cruzan estos dos caminos? El punto de inflexión, el momento en que sus sueños empezaron a tener una resonancia conjunta, fue sin duda la serie Erkenzikuş, o Pájaro Soñador en español. Esta telenovela no fue solo un éxito masivo en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. Y la razón principal de su arrollador éxito, más allá de una trama entretenida, era la química explosiva entre sus protagonistas, Can Yaman, interpretando a Can Divit, y Demet Özdemir, dando vida a Sanem. La premisa de la serie, una joven soñadora que aspira a ser escritora y que se ve envuelta en el mundo de una revista de moda, proporcionó el escenario perfecto para el desarrollo de su historia de amor. La dinámica entre el fotógrafo exitoso y algo cínico, Can, y la apasionada y un poco torpe Sanem, generó una tensión romántica irresistible. Desde el primer episodio, la conexión entre Can y Demet era palpable. No era solo una actuación bien lograda, era algo más profundo, algo que lograba traspasar la pantalla y llegar al espectador. Los personajes se enamoraban de una manera tan creíble, tan apasionada, que el público se sentía parte de su historia. Las miradas, los gestos, la forma en que interactuaban, todo gritaba autenticidad. ¿Y es que, para qué una?
Historia de amor funcione en pantalla, esa chispa entre los actores es fundamental. En el caso de Erkenci-Kuş, esa chispa se convirtió en un incendio forestal. Los directores de casting, sin duda, realizaron un trabajo excepcional al unir a estos dos talentos, creando una simbiosis perfecta. La manera en que Can y Demet se miraban, la forma en que sus manos se rozaban accidentalmente, la tensión en sus diálogos cargados de subtexto, todo ello contribuyó a construir una narrativa de amor que resonó profundamente en la audiencia. Los fans no solo seguían la trama, sino que vivían la historia de amor de Can y Sanem como si fuera la suya propia, y ese nivel de conexión era un testimonio directo de la habilidad de los actores para encarnar a sus personajes y, sobre todo, para complementar la energía del otro. Can Yaman, con su carisma desenfrenado y su presencia magnética, encajaba a la perfección con la inocencia y la determinación de Sanem, el personaje de Demet. Él aportaba esa intensidad y ese magnetismo que atraen al público, esa seguridad en sí mismo que hacía creíble su rol de hombre exitoso y deseado. Ella, por su parte, aportaba una dulzura y una naturalidad que complementaban a la perfección la intensidad de Can. La expresividad de Demet, su capacidad para transmitir vulnerabilidad y alegría con la misma facilidad, hacía que Sanem fuera un personaje con el que el público podía identificarse fácilmente. Juntos, crearon una pareja inolvidable. Los fans se enamoraron de ellos, no solo como personajes, sino como la dupla que representaban. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fanarts, teorías y expresiones de admiración hacia ellos. Se convirtió en un fenómeno global. Cada capítulo era analizado, cada interacción, cada gesto, cada diálogo. Los seguidores creaban comunidades virtuales donde compartían su devoción por la pareja, organizaban maratones de visualización y esperaban con ansias cada nuevo episodio. La imagen de Can y Demet juntos se convirtió en sinónimo de romance y éxito en la televisión turca. ¿Y qué significa esto para sus sueños individuales? Para Can Yaman, Erkenci-Kuş fue el trampolín definitivo hacia el estrellato internacional. Le abrió las puertas a mercados que antes solo soñaba, y su popularidad se disparó de manera exponencial. La serie no solo lo convirtió en un nombre conocido en Turquía, sino que cruzó fronteras, llegando a países de Europa, América Latina y Asia. Su imagen se convirtió en un icono global, y las propuestas de trabajo empezaron a lloverle, incluyendo proyectos en Italia y otros mercados internacionales. Demet Özdemir, por su parte, consolidó su estatus como una de las actrices jóvenes más importantes de Turquía y también expandió su alcance global. Si bien ya tenía una carrera prometedora, Erkenci-Kuş la catapultó a un nivel de reconocimiento sin precedentes. Su talento y su carisma fueron reconocidos internacionalmente, y también comenzó a recibir ofertas para participar en proyectos de mayor envergadura y a ser imagen de marcas importantes. Ambos vieron cómo sus carreras daban un salto cuántico gracias a este proyecto y a la pareja que formaron en él. Pero más allá del éxito profesional, ¿qué hay de sus sueños personales? Es innegable que la cercanía forjada en el set de rodaje generó una complicidad que trascendió lo meramente profesional. Durante la emisión de la serie y un tiempo después, los rumores sobre una relación entre Can y Demet no cesaron. Las cámaras, tanto las profesionales como las de los paparazzi, los captaban juntos, en situaciones que alimentaban las especulaciones. Salidas a cenar, encuentros casuales, gestos de afecto, todo era interpretado como una señal de que lo que veíamos en pantalla podría tener un reflejo en la vida real. Y aunque en su momento no hubo confirmaciones oficiales definitivas, la evidencia de una conexión especial era difícil de ignorar. Los fans estaban ansiosos por creer que sus ídolos habían encontrado el amor, y la química que compartían hacía esa fantasía muy plausible. La naturaleza pública de sus vidas significaba que cada interacción era analizada, y la intensidad de su conexión en la serie hacía que la posibilidad de un romance fuera muy atractiva para el público. Imaginemos lo que pudo significar para ellos. Trabajar mano a mano en un proyecto tan exitoso, compartir risas, desafíos y la intensidad de interpretar a dos personajes que se enamoran perdidamente. Si hubo algo más allá de la amistad, fue un reflejo tal vez de esa magia que crearon en pantalla. La presión de la fama, la exigencia de los rodajes, las largas jornadas de trabajo, todo ello puede crear lazos muy fuertes entre compañeros. Si además de eso encontraron en el otro una conexión personal, entonces podríamos decir que sus sueños realmente se hicieron realidad, y uno de los ingredientes principales de esa realización fue esa química que compartieron. La posibilidad de que su relación profesional floreciera hacia algo más.
personal añadía una capa de romanticismo a la historia, alimentando aún más la imaginación de sus seguidores. Es importante recordar que la vida de las figuras públicas está bajo el escrutinio constante. Los fans quieren saberlo todo, desde sus próximos proyectos hasta sus vidas privadas. La historia de Khan y de Met, aunque haya tenido sus altibajos y sus misterios, es un ejemplo fascinante de cómo el trabajo duro, el talento y una conexión especial pueden confluir para crear algo verdaderamente memorable. Su viaje nos enseña que a veces, los sueños más grandes se cumplen cuando estamos abiertos a las conexiones inesperadas y cuando trabajamos con pasión y dedicación. Si pensamos en la trayectoria de Can Yaman, ese sueño de ser actor, de ser reconocido, de conquistar el mundo con su talento, tomó una dimensión inesperada con Erkénzicus. Pasó de ser un actor prometedor a una estrella internacional en muy poco tiempo, y su papel como Candibit fue fundamental en esa transformación. Y si pensamos en Demet Özdemir, su sueño de brillar, de ser una estrella querida y admirada, se potenció enormemente junto a él. Juntos crearon una fórmula mágica que cautivó a millones. La sinergia entre ellos fue tal que trascendió la pantalla, impactando en la percepción pública y en sus propias carreras. La industria del entretenimiento, especialmente la de las telenovelas, a menudo se nutre de estas historias, de estas parejas que logran enamorar al público. Y Khan y Demet sin duda ofrecieron eso y mucho más. Su impacto va más allá de los números de audiencia o las cifras de ventas. Dejaron una marca en la memoria colectiva de los fans de las telenovelas turcas, y su legado continúa vivo en las discusiones y los recuerdos de quienes siguieron su historia. La forma en que cautivaron al público es un testimonio del poder de la narrativa bien contada y de la conexión genuina entre los actores. Es fascinante ver cómo la vida, a veces, nos presenta a personas con las que conectamos de una manera especial, y cómo esa conexión puede impulsarnos hacia adelante, no solo en nuestras carreras, sino también en nuestra propia realización personal. Sus caminos individuales ya eran prometedores, pero fue su encuentro, su colaboración en Erkénzicus, lo que realmente desató una ola de éxito y atención que pocos podrían haber anticipado. La alquimia que crearon fue innegable y sus sueños se entrelazaron de una manera que pocas veces se ve en la industria. Podemos especular sobre los detalles de su relación personal, pero lo que es indiscutible es el impacto que tuvieron como pareja en pantalla. La forma en que encarnaron a Khan y Sanem, la pasión, la ternura, los momentos de humor y de drama, todo contribuyó a crear una narrativa cautivadora. Sus sueños de ser actores exitosos se vieron amplificados, y quizás, en ese torbellino de éxito y reconocimiento, encontraron algo más. La combinación de su talento individual y la magia que crearon juntos fue la chispa que encendió la llama del fenómeno Erkénzicus. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos recuerda que los sueños, cuando se persiguen con pasión y se cruzan con las personas adecuadas, pueden tomar un vuelo inesperado. Sus carreras individuales ya eran impresionantes, pero la magia que crearon juntos en Erkénzicus elevó sus aspiraciones a nuevas alturas. Sus sueños de estrellato, de reconocimiento, de conectar con el público parecían no solo cumplirse, sino que se magnificaron, dejando una huella imborrable en la historia de la televisión turca y cautivando a audiencias de todo el mundo. La serie se convirtió en un hito para ambos, consolidando su lugar en la industria y abriendo un abanico de oportunidades que tal vez solo soñaron en sus inicios. Y así llegamos al final de este fascinante recorrido por la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos visto cómo dos talentos individuales, cada uno persiguiendo sus propios sueños, convergieron en un momento crucial, creando una química innegable que cautivó al mundo. Sus caminos se entrelazaron, sus éxitos se magnificaron y para muchos, sus sueños se hicieron realidad, juntos en la pantalla que tantas emociones nos hizo sentir. Fue un fenómeno que demostró el poder de la conexión y el talento. La historia de Erkénzicus es un testimonio de que a veces, cuando los sueños correctos se encuentran, el resultado es algo verdaderamente mágico y duradero. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones sobre esta historia. ¿Qué fue lo que más les cautivó de Khan y Demet en Erkénzicus? ¿Creen que su química fue solo profesional o hubo algo más? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no se han suscrito, es el momento perfecto para hacerlo. Los veo en el próximo vídeo. Hasta entonces.